Evangelio Simple. Hoy la intención de este video es poder dejar claro algunos aspectos de lo que conversamos ayer. Ayer conversamos acerca del libro de Hebreos, del capítulo 1, del 1 al 3. Vamos a quizás adelantarnos un poquito para poder ver cuál es la situación entre el Padre y el Hijo. ¿Ok? Ahora, por favor, les pido que vengan con un concepto de abrir tu mente. Si vas a entender algo nuevo, abre tu mente. No vengas con un concepto preconcebido de que no, el Padre es aquí, el Hijo acá, y los tres son uno y uno son tres. La palabra triuno, que se le adjudica a la deidad hoy en día, no existe en la Biblia. Es una conclusión nuestra o de algunos teólogos, muchos teólogos en realidad, de sociedades bíblicas, los cuales ellos están de acuerdo que Dios es uno, pero son tres. Y los tres en forma separada son Dios, pero es un solo Dios. Es algo que no se entiende, es algo que no cabe en la mente del ser humano. Ahora, Dios dejó suficiente enseñanza para que nosotros comprendiéramos lo simple. Esto es simple, tiene una simplicidad, pero que nosotros tenemos que estar con una mente abierta para comprenderla. ¿Okay? Yo quiero que lean conmigo, vamos a volver nuevamente al versículo 3 que leímos en el capítulo anterior, en Hebreos capítulo 1. Dice lo siguiente: el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, es decir, Cristo irradia la misma luz, y quizás la luz que tiene el Padre. ¿Okay? No sé si la misma luz, pero irradia luz, irradia un esplendor. El resplandor de su gloria, Cristo lo tiene. Y Él es la misma imagen de su sustancia. Es decir, Cristo tiene la sustancia, o es decir, naturaleza divina. ¿Okay? Cristo es Dios, definitivamente. Pero hoy día vamos a hacer un pequeño análisis cortito, ojalá salga lo más corto posible, para poder identificar que este Dios tiene un Dios, y que es su Padre, y que es, en inglés se dice the most high, que es el más alto Dios. Okay. Dice, ¿no es cierto? Como decíamos en el versículo 3, es la misma imagen de su sustancia. Dios le dio todo el poder y la gloria a Cristo. Entonces, Él dice que puede sustentar todas las cosas con la palabra de su potencia. Solamente Cristo hablando sostiene todas las cosas. Habiendo hecho además, ayer hablábamos de los 360 grados, habiendo además purgado, es decir, hecho el sacrificio para limpiar nuestros pecados, del cielo vino a la tierra y volvió nuevamente al cielo. Después de haber hecho, ¿no es cierto?, el ministerio que Dios le dio, la salvación de aquella oveja perdida. Y después dice que se sentó. ¿Dónde se sentó? Se sentó en el lugar más alto que un hijo de Dios puede tener, que es al lado a su mano derecha. No se sentó en el trono del Padre, se sentó al lado del Padre, porque Padre le ha dado la gloria, la honra y la autoridad, porque Él ha hecho todo lo que el Padre le ha ordenado. ¿Okay? Eso es una cosa. Vamos a ver que Él también dice que es hijo. En el versículo 8, vamos al 7 para que lo entendamos. Dice que está hablando de los ángeles. De los ángeles ciertamente dice: el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Dios es capaz, Cristo es capaz de hacer todo eso. ¿Okay? A sus ministros, a sus ángeles, hacerlos espíritus. Y a sus ministros hacerlos una llama de fuego. Dios tiene la capacidad. Dios es un ser que tiene un poder ilimitado. Y ese poder también se lo dio a su Hijo. Pero dice el versículo 8, más al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Así le llama al Hijo, Dios. Tu trono, oh Dios. No le dice tu trono, oh mi Dios. Como vamos a ver que después Cristo se refiere al Padre. Vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, etcétera, etcétera. Yo quiero llevarlos ahora. Ya pudimos determinar más o menos, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando aquí. Cómo Pablo le está mostrando a los hebreos este concepto de que el Padre tiene a su Hijo y cuáles son las capacidades que el Hijo tuvo.
Y ese mismo Hijo que tiene el poder de creador, de creación, de abrir su boca y sostener todo el universo con la palabra de su boca, ese mismo fue el que vino a morir aquí a la tierra y que ellos lo crucificaron. Espiritualmente hablando, nosotros lo crucificamos también por nuestros pecados. Era necesario que Él muriera porque yo iba a pecar. Entonces, también estamos metidos, ¿no es cierto?, en los negocios de la cruz nosotros. Gracias a Cristo, Él vino entonces y luego nuevamente está en la potestad en los cielos al lado del Padre. Quiero leer con ustedes el versículo 45. Vamos a seguir sosteniendo esta idea de Dios le dijo a Dios, etcétera, etcétera. En el Salmo 45, el verso 6 y 7 dice lo siguiente, refiriéndose al Hijo. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Muy parecido a lo que le dijo, ¿no es cierto?, lo que contó Pablo en su historia hablando del Padre acerca del Hijo. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Porque ese es Jesús. Jesús amó la justicia. Él vino a mostrar lo que se puede hacer en beneficio de la raza humana. Una justicia limpia. Y amaste, dice, y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Es decir, tú tienes un Dios, pero tú también eres Dios. Quiere decir que tu Dios está un poco más alto que ti. Nosotros hemos conversado y hemos dicho que del Padre emana, es una fuente de donde emana todo el poder. Le dio a Cristo el poder de creación, pero todo emana desde el Padre a través del Hijo y llega a nosotros como una consecuencia. ¿Okay? Conolo de gozo sobre tus compañeros. Vamos ahora, después que vimos, ¿no es cierto?, que Dios le llama a Cristo Dios y después Dios le llama a Cristo que Él tiene un Dios. Vamos a ver en el capítulo 3, en el versículo 12 de Apocalipsis, qué es lo que dice. Jesús hablándole a una de las iglesias, al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios. Juan escribe esta revelación y en el versículo 12 del capítulo 3, Cristo le está diciendo al que venciere en la Odisea, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ya está refiriéndose que Él tiene un Dios. Y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios. Cristo tiene un Dios. Si Cristo fuera igual al Padre, como algunas teorías dicen, que el Espíritu Santo, Cristo y Dios son exactamente iguales, el mismo poder, son todos exactamente iguales, entonces, ¿no es cierto?, Cristo no debería decirle al Padre mi Dios, sino que debería decirle a Dios el Padre. No, Él dice mi Dios, vas a recibir el nombre, un nombre, el nombre de mi Dios, dice. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Nuevamente le dice que la ciudad es de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí estamos viendo entonces que Cristo siente un cierto respeto por su Padre. Y su respeto es porque su Dios es mayor que Él. Yo quiero que ustedes tengan una mente abierta. Tienen que comprender que Cristo es Dios, que el Padre es Dios. Quiero decirles entre comillas que a Moisés, el que habló en el monte donde estaba la zarza ardiendo con Moisés, le dijo, tú vas a ser Elohim. Elohim para los egipcios. Y Elohim significa, siempre se ha traducido que la palabra Elohim es el plural de varios dioses. No es así. Es la pluralidad de las capacidades que tiene Dios, del poder que tiene Dios. A Moisés se le llamó también Elohim,
¿Por qué? Siendo Dios, no siendo Dios. Para nosotros Moisés no es Dios. Pero Dios lo usó a él y todas sus capacidades cuando Moisés abría su boca. Es decir, les cuento esta historia cortita para que ustedes entiendan que esto tiene una profundidad teológica en realidad. Y yo quisiera que ustedes comprendieran esto. ¿Ok? Revisando un artículo muy antiguo, un libro por allá por los años 80 de historia bíblica, este se refiere a que los escolásticos hasta esa época habían entendido que la palabra Elohim no indicaba una pluralidad de dioses, sino que indicaba la pluralidad de todas las características que Dios expresa. Dios es infinito. Él puede mostrar el poder, Él habla y se hacen las cosas. Con su mano sustenta, ¿cuánto dijimos? 6.000 millones de años luz tiene el diámetro para llegar al final del universo. Y eso es bastante. Y Cristo lo puede sostener todo eso. ¿Okay? Ese es el versículo 2 entonces, donde Cristo está llamando al Dios Padre su Dios. Está contando la historia, ¿no es cierto?, de este hombre que tenía un espíritu maligno en Gadara. Cristo, después de una predicación, cruzan en la barca el mar y llegan al otro lado y se encuentran con un hombre que vivía en los sepulcros y estaba él endemoniado. Y Cristo tiene un encuentro con él. Y cuando tiene el encuentro con él, en el versículo 7, dice, el versículo 6, y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. ¿Por qué le adoró? ¿Y por qué Jesús aceptó esa adoración? Clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es decir, reconoció a Cristo, reconoció que Él había, ¿no es cierto?, tiene una cierta divinidad, porque es el Hijo del Padre. Que está encarnado es otra cosa, que no tiene su divinidad con Él, pero reconoce que Él es Hijo del Dios más alto que existe, del Dios Altísimo. ¿Ok? Y después tenemos, como último, queríamos hablar también acerca del Espíritu de Dios. Y dijimos que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento se llama Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová, que es el que se mueve en el Antiguo Testamento. Como Espíritu Santo lo vinimos a conocer ahora, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Pero fíjense que Pedro hace una alusión a este Espíritu que habló con los antepasados, que habló con los profetas. Okay. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 10, está hablando de los profetas. Cuando los profetas, ¿no es cierto?, escudriñaban las Escrituras para saber qué cosas, cómo se podía determinar quién era el Mesías, cuándo venía el Mesías. Los profetas, ¿no es cierto?, ellos mismos estudiaban los libros, estudiaban los rollos para poder estar pendientes, para poder hablar con el pueblo. De la cual vida, dice, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir. Cristo era la gracia que había de venir. A vosotros han inquirido y diligentemente buscado. Es decir, preguntaron y buscaron y encontraron. Escudriñando, buscando. ¿Cuándo y en qué punto de tiempo? Significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Es decir, en la antigüedad, el que se movía con los profetas era el Espíritu de Dios, era el Espíritu de Cristo. Aquí lo está diciendo. Si ustedes quieren leer el versículo nuevo, háganlo de nuevo. El tiempo se nos ha hecho bastante largo, pero quería dejar esto en claro. Quiero dejarles en claro que el Espíritu de Dios, nosotros no conocemos la multidiversidad que tiene el Espíritu de Dios. Dios dice que a sus ángeles Él los puede hacer espíritus y a sus ministros nos puede hacer llama de fuego. Es decir, Dios tiene la capacidad de hacer lo que la oportunidad amerite. Pablo
siendo un hombre que profetizó cosas, siendo un hombre de Dios, que Jesús habló con él, que lo llevó al tercer cielo. Aún así, Dios venía con otros profetas a traerle mensajes a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Ok? En otro capítulo iremos a ver que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son los que vienen a habitar en nuestra vida. Hay versículos suficientes. Yo creo que este estudio es un estudio realmente básico, donde nosotros estamos leyendo la Biblia. Para mí, he estado rebuscando algunos libros de teología, algunos doctores en teología, lo que ellos han hablado, lo que ellos suponen que es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Y la verdad, las cosas que deja mucho que desear, los estudios, no pueden encontrar la justificación a que el Espíritu de Dios sea un Dios en sí mismo. Nosotros sabemos que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Es su Espíritu. Y su Espíritu tiene una multiplicidad de formas. Con su Espíritu, Él viene a darnos la inteligencia, la sabiduría para abrir las Escrituras. Con su Espíritu trae la gracia que entra a nosotros. A través de su Espíritu, Él puede ungirnos a nosotros, así como ungió a Cristo, así como ungió a los 120 cuando estaban celebrando, ¿no es cierto?, el día de Pentecostés. Porque Pentecostés no significa el día en que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Es una celebración judía que se llamaba el Pentecostés, que eran a los 50 días de cuando había sido el sacrificio del Cordero. Hacía 50 días que Cristo había sido crucificado en la cruz. Se celebraba, porque ese día en que Cristo fue crucificado en la cruz fue el mismo día en que ellos salieron de Egipto, cuando mataron al Cordero y pintaron los dinteles de las puertas con sangre, mostrándole al ángel de la muerte que en ese hogar habían creyentes, habían israelitas que creían en Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No es cierto? Es que este espíritu tiene muchas maneras de moverse. En el Pentecostés, 120 estaban ahí y fueron ungidos por el Espíritu de Dios, un derramamiento del Espíritu de Dios. Ahora, ese derramamiento, la Biblia lo profetiza al final de los tiempos. Y ese derramamiento va a ser para un grupo pequeño. Porque el mensaje, antes que termine todo lo que hay aquí en la tierra, este mensaje tiene que terminarse. Tiene que ser llevado a todo ser humano en esta tierra. Cuando eso ocurra, entonces vendrá el fin. Antes de eso, y para eso, Dios necesita ungir a un pueblo muy particular. Y yo te invito a que tú seas parte de ese pueblo particular. Desafortunadamente, hay que dejar muchas cosas. Desafortunadamente, la Biblia y la Biblia sola. En el tiempo de los judíos se escribió un libro que guiaba a los judíos a no cometer errores. Después que Cristo vino, se han escrito muchos volúmenes guiando a los hermanos a no caer. Pero desafortunadamente esos volúmenes nos empiezan a separar de la Biblia. Hoy por hoy, al final de los tiempos, la Biblia y la Biblia sola, porque es el libro inspirado por Dios. Los libros de teología no creo que sean inspirados por Dios. Partes posiblemente, porque no nos acordemos, no nos olvidemos que la verdad va a estar con una pequeña mezcla de mentira. Y es así como Satanás nos puede hacer caer. Abramos nuestros ojos, que esto sea una bendición. Este capítulo que hemos visto es algo interesante, es para aclarar solamente algunos puntos. No dijimos que no nos estamos abanderando con nadie, nos vamos solamente a abanderar con 66 escritores de la Biblia. Ellos son para nosotros la guía segura, incluyendo a Jesús y todas sus instrucciones para caminar en este mundo. Cuando lleguemos al libro de Juan,
Ya hemos tenido un video acerca de eso. Jesús también asegura que Él viene del Padre, que Él salió del Padre. Posiblemente muchos arguirán que la palabra primogénito, ¿no es cierto?, no era precisamente el primero, sino que era aquel que tenía todas las cualidades. Dejémoslo ahí entonces. Está bien. Aceptemos la idea. Aceptemos la idea que Cristo es el primogénito, no porque estuvo primero, no porque fue el primer ser que salió del Padre. Así que mis hermanos, quiero darles mi bendición, quiero que el Señor del cielo abra tu corazón y te haga entender la verdad pura del Evangelio. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto. Adiós.